Una sinusitis es una inflamación de los senos paranasales y de la mucosa nasal, es decir, estas capas de estructuralmente están cubiertas, estas cavidades por una mucosa con tejido y que produce moco además, ¿no? Es algo que es una capa delgada y que es una capa que se encarga de proteger, ¿sí?, los huesos, y que se encarga además de producir estas funciones que les comentaba, de calentar el aire, de filtrarlo, etc. Esto se hace en gran parte por la mucosa. Esta mucosa no solo es moco, sino son tejidos. Hay algunos, está lleno, repleto de células que además tienen vellosidades, tienen unos micro vellosidades, miden micras, y que se encargan de barrer. Son como una gran barredora de polvo, de partículas de polen, de microorganismos, y además hagan de cuenta que tenemos un montón de escobetillas dentro de toda la vía respiratoria, incluida la nariz y la cavidad oral, y que se encargan de hacer una especie de barrido, ¿no?, como si estuviéramos limpiando constantemente. ¿Para qué? Para que el moco que se produce y que atrapa a estas estructuras se barra y se barra. ¿A dónde lo lleva? A la parte de la orofaringe, para deglutirlo o para escupirlo. Si es en los pulmones, barrerá hacia arriba, y si es en la nariz, barrerá hacia abajo, todo con el fin de llevarlo al punto medio, que sería la orofaringe, aquí atrás en la garganta. Y entonces ya el sujeto ya sabrá qué hacer, si se lo traga o lo escupe, ¿no? Este proceso se hace sí o sí todo el tiempo. Es autonómico, nosotros no influimos en eso, pero sí podemos afectarlos. ¿Cómo se afecta? Pues cuando hace frío, por ejemplo, disminuye este barrido ciliar. ¿Cómo se afecta? Cuando fumamos, también disminuye este barrido ciliar y nos afecta seriamente, porque además dañamos las células de la mucosa. ¿Cómo más se afecta? Con la contaminación, ¿sí? ¿Cómo más? Con infecciones virales. Entonces, todas estas patologías, todos estos cuadros se encargan de hacer un mal funcionamiento de este barrido ciliar, o de este mecanismo de defensa que tiene la vía aérea, tan importante este mecanismo para evitar infecciones, complicaciones. Y una de estas infecciones es la sinusitis. ¿Por qué recibe este nombre? Porque es la inflamación de la mucosa nasal y de los senos paranasales, o sea, estas cavidades que están dentro de la cara. ¿Y qué pasa? Pues que se llenan de moco, y el moco, pues en un principio puede ser un moco estéril, es decir, no estar infectado, pero con el paso del tiempo, este moco, esta gran cantidad de moco, va a servir de medio de cultivo para que virus o alguna bacteria, sobre todo, llegue, se aloje y crezca, ¿sí? El moco tiene proteínas, el moco tiene algunos tipos de nutrientes de los cuales se pueden alimentar estos patógenos y entonces generar una infección, una sinusitis. Escucha tu salud con el Dr. Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Escucha tu Salud con tu servidor y tu amigo, el Dr. Jaime del Río. Bienvenidos a una emisión más del programa. Este programa que se transmite todos los martes, pasadito de las 5 a las 6, por la frecuencia de imperfecto.com.mx, y también a través de todas las personas que nos ven en el Facebook Live, en @alergia Polanco Lomas, o busquen directamente mi página, el Dr. Jaime del Río. Y los que nos ven, nos escuchan de manera sincrónica también, bienvenidos. Aquellos que descargan o escuchan los podcasts a través de Spotify, de iHeartRadio, de Google Play, de Anchor también, el programa de Escucha tu Salud. Ahí los pueden descargar, ahí los ven, bienvenidos. Y también las personas que también nos escuchan, nos ven también a través del canal de YouTube, la página también de el Dr. Jaime del Río.
Vaya, pues martes 16 de mayo. Mayo, vaya que ha sido un mes muy, muy fiestero, de muchos festejos, de días de asueto, de puentes largos. Y y bueno, hay dos cosas con las que quiero iniciar el programa el día de hoy. La primera, bueno, ya lo dijimos el programa pasado, adelantamos nuestra felicitación para las madres, pero nuevamente creo que vale la pena seguir recordando la labor que hacen estas bellas personas, estos ángeles que nos tocan como madres en la inmensa mayoría de los casos y que siempre están ahí para nosotros, para lo que sea, en las buenas, en las malas, para darnos un consejo, para jalarnos las orejas, para lo que sea, ¿sí? Momentos de alegría, momentos de tristeza. Felicidades a todas las mamás, felicidades de verdad, que bien merecido se lo tienen. Y la otra felicitación que quiero hacer extensiva, por supuesto, es para todos los maestros. Maestro es aquella persona que, desde mi muy particular punto de vista, se encarga de ser más que un mentor, un tutor, una guía, más que aquella persona que se encarga de brindar y ser la fuente absoluta del conocimiento. Es más bien aquella persona que se encarga de dar las herramientas necesarias, de llenar la mochila, no solo de herramientas, sino también de habilidades, y no solo de habilidades, sino que también de toda esa motivación y toda esa energía que necesita cualquier individuo que se encuentra en una etapa de formación a cualquier edad para desarrollarse profesionalmente, desarrollarse laboralmente, desarrollarse en el campo de la ciencia, de la tecnología, en todas las áreas de la medicina, de la ingeniería, de donde sea, en las áreas sociales, en las áreas legales, etc. Si este país realmente nos dedicáramos a proteger, a apapachar, a cuidar y a cultivar nuestras relaciones con los maestros, con los médicos, con esta parte que llámenle como quieran ustedes, pero con la parte espiritual, que también es muy importante en los seres humanos. Llámenle iglesia católica, protestante, mormones, lo que ustedes quieran. Este país no sería y no estaríamos en esta espiral donde estamos cayendo, ¿sí? Un país donde diariamente se asesinan a 80 personas por día, al menos, ¿sí? Un país donde tenemos, pues pareciera que tenemos una guerra interna por toda la cantidad de personas que mueren más que en otros países que tienen conflictos armados, donde tenemos la corrupción hasta el cuello en todos los niveles, ¿sí? Aunque lo nieguen, aunque nos cuenten aunque nos cuenten cuentos chinos, la realidad es otra y nos damos cuenta, ¿no? Entonces, pues hoy en su día, bueno, es el día de ayer, el 15 de mayo, pues sí reconocer el papel que tienen estos profesores, estos mentores en cada uno de nosotros, porque todos hemos sido tocados, en el buen sentido de la palabra, por un profesor, una maestra, alguien que dejó esa semilla, ese granito de arena, y que ahora a personas como mi caso, afortunadamente, tenemos también esa oportunidad de ser profesores, de ser guías y de brindar esta visión de cómo debería ser la educación y cómo, desde repito, mi particular punto de vista, más que ser el centro del conocimiento, más bien adoptar una posición secundaria, sabiendo que un profesor, un maestro, no
no es el libro o la fuente del conocimiento, sino más bien es el medio, el vehículo para facilitarlo. ¿De acuerdo? Entonces, pues venga, una felicitación para todos ellos, ¿no? Ahora, bueno, vamos a platicar el día de hoy de otras cosas, temas que se nos quedaron en el tintero, ¿sí? Antes de continuar, quisiera hacer una atenta invitación a todas esas personas que nos escuchan por Imperfecto. Esta gran estación que tiene 5 años al aire y de la cual formo parte ya desde hace más de 3 años, y que, bueno, los que iniciamos con este programa, la primer medio de transmisión, que participen, ¿no? Que decirles que extraño el comentario de muchos que activamente participaban, y que si bien es cierto, a voz de nuestro querido Miguel Ángel, que es el encargado presidente de la estación, pues la audiencia es muy concurrente, recurrente además, pues notamos que hay una falta de participación, no sé por qué. Claro, mi afán no es presionarlos, sino invitarlos a que, si están en la disposición de hacer algún comentario o pregunta, será bienvenido como en el pasado, como en antaño, y aquí estoy para responder, para servir. ¿De acuerdo? Bueno, dicho eso, vámonos entonces con el tema que traíamos pendiente ya desde hace varias semanas. Hoy vamos a hablar de sinusitis. Sinusitis aguda, sinusitis crónica, complicaciones de sinusitis, ¿por qué me da sinusitis? O sea, es la verdad un tema bastante extenso, y es un tema tan común y tan habitual en esta época que a veces le restamos importancia, ¿no? Ahora verán, vamos a identificar varias estructuras que tenemos en la cavidad nasal y en la cara para poder hablar de la sinusitis. La nariz es un conjunto de huesos, ¿sí?, y cartílagos que, pues, hacen que estéticamente se vea y que salga una punta y 2 orificios por donde respiramos, metemos aire. Este aire va a llegar a los pulmones finalmente y va a pasar por una serie de estructuras, ¿sí?, faringe, laringe, tráquea, bronquios, y finalmente a la parte distal de los pulmones para que se haga el intercambio gaseoso. La nariz es una parte fundamental, porque sin nariz, que tiene varias funciones y las vamos a explicar, pues nuestra respiración sería una respiración agitada, tendríamos que respirar más veces, no tendríamos esta función de filtro de aire que tiene la nariz. Y más atrás, estas cavidades que están dentro de la nasofaringe o en la cara, que son los senos paranasales, estas estructuras que son huecas, y me refiero básicamente a los senos maxilares que están abajo de los ojos, esta parte que están los pómulos, atrás de ellos, ahí están los senos maxilares, la región frontal, ¿sí?, en la mera frente, en los adultos, hay una estructura hueca también entre los huesos, que es el seno frontal, y 2 más que tenemos en la parte posterior de la nariz, más o menos para que se dieran una idea en dónde están estos senos paranasales, que es el etmoides y el esfenoides. Son huesos internos de la cara, láminas muy delgadas que también llegan a acumular moco, pero que tienen funciones para la fonación, para el equilibrio y sobre todo el peso de la cabeza, ¿no? Ustedes imaginen que si todos los huesos de la cabeza fueran sólidos y pesados, pues la verdad es que caminaríamos con la cabeza colgando,
Y esto no pasa en gran medida por estas cosas, ¿no? Por los senos paranasales. Entonces, ubiquen estas estructuras porque hablaremos de ellas durante todo el resto del programa. Ubiquen también a los oídos y cómo es que el oído se conecta por un tubo que se llama trompa de Eustaquio, que corre de la parte interna del oído a la parte posterior de la faringe, más o menos a la altura de las amígdalas, atrás de ellas, ¿no? Sé que no las pueden ver, pero ahí están. Ahí está el orificio de la trompa de Eustaquio. Y tiene funciones también importantes para el equilibrio y la audición. Entonces, vean cómo se va conectando toda esta maraña de cables con la nariz, con los senos paranasales. Y no perder de vista a los globos oculares, que también están conectados con la nariz a través de los lagrimales, ¿sí? Además son estructuras adyacentes, están pegadas, ¿no?, a la nariz, a la cavidad nasal. Entonces, cualquier problema que ocurra dentro de la cavidad nasal nos va a afectar a todos estos niveles. Y olvidé mencionar a la faringe, esta garganta. La garganta que, si tengo un cuadro infeccioso, se irrita, si se me va la voz también en la parte de la garganta, donde están las cuerdas bucales, más abajo. ¿Ok? Entonces, pareciera que la nariz es el centro de todas estas estructuras y están relacionadas, interrelacionadas muy estrechamente. Entonces, vamos a hablar de ellos, ¿no? Lo primero entonces que les quiero decir, las funciones de la nariz. Las funciones de la nariz son la entrada de aire, la conducción, ¿no?, hasta la vía inferior, ¿no?, conecta la nariz, es un conductor del aire que estamos inhalando y exhalando del medio externo hacia el medio interno. Siguiente, es un filtro de aire. Entonces la nariz tiene cierto tipo de estructuras que se llaman cornetes, que son las turbinas por medio donde el aire hace un flujo en espiral e impacta todas las partículas de polvo y de otros materiales en los cornetes. Estos lo que hacen es que estas partículas producen moco y el moco pues escurre hacia adelante o hacia atrás. Y de esa manera estamos limpiando todas estas partículas que respiramos y evitamos que entren directamente hasta los pulmones. ¿Qué otra función tiene la nariz? Bueno, calienta el aire, ¿sí? El aire que respiramos no es el aire que necesitamos a esta temperatura para que llegue a los pulmones. La humedad, ¿no?, también humidifica el aire. El aire que respiramos, la humedad, no es la que necesitan los pulmones. Entonces se encarga de eso. Nos calienta, humidifica, filtra, conduce el aire. Ahí están las funciones, yo creo, las más importantes de la nariz. Ahora vamos con la otra estructura, que son los senos paranasales. Estas estructuras huecas dentro de los huesos. Entonces se encargan de la fonación, ¿no? Cuando uno está tapado en la nariz, tiene una voz bien rara, ¿no?, una voz gangosa. Y es evidente, y eso se debe en gran parte a que la nariz está bloqueada y la presión en senos paranasales aumenta, se produce moco. Entonces también sirve para la fonación. Ya les decía yo la importancia de mantener un peso adecuado en la cabeza y no un peso mayor que dificultara nuestro andar, la bipedestación. Si no, andaríamos a lo mejor en 4 patas, ¿no? Entonces todo esto es parte de la evolución. Los primates tenían cráneos más pesados, más grandes. ¿Ok? Entonces, esto es algo de la evolución del ser humano. Ahora, hablemos de los oídos. Pues sabemos la importante función de los oídos, pero particularmente cómo es que el oído se conecta con la faringe, la parte posterior de la garganta, atrás de donde terminan las amígdalas más o menos. Pues que creen que este tubo tiene mucho que ver con
las trompas con la presión interna del oído, cómo regula el oído la presión para que nosotros podamos escuchar mejor, para que nosotros tengamos un buen equilibrio. El oído, todo el oído interno está relacionado con el equilibrio, para no caernos, para no tener problemas de equilibrio, ¿no? Entonces, audición, equilibrio, ¿ok? Y finalmente la garganta que tiene todas las funciones que ustedes quieran para la deglución de alimentos, de líquidos, también conduce el aire. ¿Qué pasa cuando la vía respiratoria superior, cuando la nariz se tapa? Pues tenemos otra vía accesoria para respirar, que es la orofaringe, o sea, la garganta. Respiramos directamente, con problemas porque todas las funciones que les dije de la nariz se pierden, ¿ok? Entonces, ya que identificamos a estas estructuras, ahora sí vamos a hablar de lo que es la patología de estas estructuras, de la nasofaringe, de la orofaringe, de los oídos, de los senos paranasales, y vamos a platicar de una entidad que se llama sinusitis o rinosinusitis. ¿Por qué? Por la cercanía que tiene y la función tan integrada que tiene la nariz con el resto de los órganos que están adyacentes, de los cuales ya platiqué: senos paranasales, oídos, garganta, ojos. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos tipos, o sea, de sinusitis. Una sinusitis es una inflamación de los senos paranasales y de la mucosa nasal, es decir, estas capas estructuralmente están cubiertas, estas cavidades, por una mucosa con tejido y que produce moco además, ¿no? Es algo que es una capa delgada y que es una capa que se encarga de proteger, ¿sí?, los huesos, y que se encarga además de producir estas funciones que les comentaba, de calentar el aire, de filtrarlo, etc. Esto se hace en gran parte por la mucosa. Esta mucosa no solo es moco, sino son tejidos. Hay algunos, está lleno, repleto de células que además tienen vellosidades, tienen unos micro vellosidades, miden micras, y que se encargan de barrer. Son como una gran barredora de polvo, de partículas de polen, de microorganismos, y además hagan de cuenta que tenemos un montón de escobetillas dentro de toda la vía respiratoria, incluida la nariz y la cavidad oral, y que se encargan de hacer una especie de barrido, ¿no?, como si estuviéramos limpiando constantemente. ¿Para qué? Para que el moco que se produce y que atrapa a estas estructuras se barra y se barra. ¿A dónde lo lleva? A la parte de la orofaringe, para deglutirlo o para escupirlo. Si es en los pulmones, barrerá hacia arriba, y si es en la nariz, barrerá hacia abajo, todo con el fin de llevarlo al punto medio, que sería la orofaringe, aquí atrás en la garganta. Y entonces ya el sujeto ya sabrá qué hacer, si se lo traga o lo escupe, ¿no? Este proceso se hace sí o sí todo el tiempo. Es autonómico, nosotros no influimos en eso, pero sí podemos afectarlos. ¿Cómo se afecta? Pues cuando hace frío, por ejemplo, disminuye este barrido ciliar. ¿Cómo se afecta? Cuando fumamos, también disminuye este barrido ciliar y nos afecta seriamente, porque además dañamos las células de la mucosa. ¿Cómo más se afecta? Con la contaminación, ¿sí? ¿Cómo más? Con infecciones virales. Entonces, todas estas patologías, todos estos cuadros se encargan de hacer un mal funcionamiento de este barrido ciliar, o de este mecanismo de defensa que tiene la vía aérea, tan importante este mecanismo para evitar infecciones, complicaciones. Y una de estas infecciones es la sinusitis. ¿Por qué recibe este nombre? Porque es la inflamación de la mucosa nasal y de los senos paranasales, o sea, estas cavidades que están dentro de la cara. ¿Y qué pasa? Pues que se llenan de moco, y el moco, pues en un principio puede ser un moco estéril, es decir, no estar infectado, pero con el paso del tiempo, este moco, esta gran cantidad de moco, va a servir de medio de cultivo para que virus o alguna bacteria, sobre todo, llegue, se aloje
y crezca. ¿Sí? El moco tiene proteínas, el moco tiene algunos tipos de nutrientes de los cuales se pueden alimentar estos patógenos y entonces generar una infección, una sinusitis. Entonces les decía, la sinusitis o la rinosinusitis, la única diferencia es la afectación estructural, o sea, la rinosinusitis me afecta nariz, senos paranasales y la sinusitis solo los senos paranasales. Es tan frecuente la relación y la asociación con la nariz y los senos paranasales que prácticamente hablamos de la misma entidad o el mismo cuadro. O sea, es difícil que alguien solo tenga inflamados los senos paranasales, pero la mucosa nasal no. En la práctica, en la vida real, eso ya no pasa. Solo que esta nomenclatura tiene muchos años y así se quedó. Y poco a poco va cambiando. Entonces, cuando uno tiene un cuadro de sinusitis aguda, esta inflamación de los senos paranasales y la nariz, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, hablamos de agudo, fíjense bien, cuando dura menos de 12 semanas. O sea, uno puede tener un cuadro de mocos, nariz tapada y congestión aquí en la cara, sensación de plenitud le llamamos, o uno se quejan y dicen que la cara la tiene como pesada, congestionada, como gorda, son algunos términos de los que utilizan, ¿no? A otros les duelen los ojos, les duele la frente, les duele la parte de los pómulos, si bajan la cabeza, sienten como si la cara les pesara y quisiera caer al piso. Todas esas manifestaciones son características de un cuadro de sinusitis, agudo o crónico, ¿ok? Entonces, es hasta cierto punto, resulta a veces luego muy fácil diagnosticarla, pero la cosa se complica, ojalá fuera tan sencillo, y depende mucho de varios factores. Uno, de la edad, o sea, no es lo mismo que un niño tenga sinusitis a que un adulto lo tenga, porque el niño va a tener y tiende a tener menos síntomas que un adulto. Por ejemplo, en el adulto es muy característico el dolor de cara, ¿sí? Sienten que la cara les duele, les pesa, sienten como que les puede hasta estallar, ¿no? Como que algo está ahí. 2, en el adulto es muy común tener esta sensación de garraspera, de que están todo el tiempo con la garganta aclarando y se lastiman, ¿no? Y hasta eso la voz les cambia, ya se vuelven afónicos o disfónicos. Afónico cuando se va por completo la voz y disfónico cuando está grave, aguda o cambia. Y en el niño eso no es tan característico. ¿Qué es muy característico en el niño? 2 cosas principalmente, que puede tener el adulto también, pero que en el niño es muy común. La descarga de moco retronasal, es decir, todo el tiempo están tragando moco. Ustedes los ven como están, pase y pase y pase moco. Se lo comen, se lo comen, se lo comen. Es una cascada de moco que escurre hacia la garganta y se lo comen. Este es uno. Y el otro es la halitosis o el mal olor que despiden al hablar. Porque ese moco huele mal, tiene un olor diferente, ¿sí? Y no es que huela a podrido ni a nada de eso, a basura, o no sé qué esté pensando, pero tiene un olor a moco y es un olor muy característico. No es agradable, ¿sí? Entonces eso es muy común. En el adulto además se llegan a presentar otros síntomas. Ya quedamos del dolor, la sensación de cabeza pesada, el dolor frontal, la cara, los ojos, ¿sí? El tema de la garganta, la garraspera, el escurrimiento nasal anterior o posterior sobre todo. Y entonces, pues esto es muy común, ¿de acuerdo? Luego, la otra cosa que les quiero contar
es la evolución que va teniendo, cómo va cambiando esto. Y es que es muy característico, y esto es de lo más habitual, que una persona, después de haber tenido un cuadro o una gripa mal cuidada, como la gran mayoría de los pacientes dice, empiezan a tener esta persistencia de síntomas, ¿no? Empezaron con un escurrimiento nasal transparente y poco a poco empezó a tener estos síntomas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? La nariz se tapó, empezó a acumular moco, empezó a generar esta sensación de opresión, de cara, de aumento de la presión en los senos paranasales. Ahora el escurrimiento era posterior, el moco posteriormente se hizo espeso, luego verde, ahora sí viene ya el dolor de garganta, el ardor. Después se complica y el moco se va a los oídos, empieza a cambiar, porque como cambia la presión que estoy teniendo, esta presión intranasal, por el aumento de moco, por la falta de ventilación adecuada, entonces cambia la presión interna del oído y empieza a funcionar como un efecto de... hace presión negativa, empieza a jalar el oído moco en lugar de mantener permeable el canal, esta trompa. Entonces, en los niños, sobre todo en los niños, ¿por qué en los niños? Porque el conducto del oído, de esta trompa de Eustaquio que va del oído medio a la retrofaringe, está muy horizontal. Entonces los niños es muy fácil, al ser estructuras tan pequeñitas, ¿no? Su cara, su garganta, y tener un conducto muy horizontal, o sea, es decir, como acostado, en lugar del adulto al estar más verticalizado, es muy fácil que jale moco, ¿no? Y sobre todo si son niños lactantes de mamila, ¿no? Es muy fácil que eso pase. Entonces es una complicación. La otitis media aguda es una complicación frecuente en los pacientes con sinusitis o rinosinusitis. Ahora digamos que ahí va el cuadro. Ya pasó una semana, ya pasaron 2 semanas, 3 semanas, un mes, y el paciente sigue teniendo moco. ¿Qué más puede presentar? ¿Cómo puedo saber si esto que estoy experimentando es un cuadro de sinusitis? Bueno, ya dijimos todos los datos anteriores, pero falta el tema de la tos. Los pacientes que tienen sinusitis empiezan a generar tos. Esta cantidad de moco excesivo les comienza a irritar primero la garganta y después la vía aérea inferior. Por lo tanto, es común que empiecen con una tos seca, una tos reactiva, una tos como de fumador, y después sea una tos tan productiva, tan llena de moco, que el paciente no para de expulsar secreciones, ¿no? Entonces esa es otra complicación, una tos crónica. Muchas de las veces los cuadros se complican por lo mismo, porque de repente el paciente viene a consulta no por el cuadro de sinusitis, porque son los mocos que siempre ha tenido, sino más bien viene a consultar por un cuadro de tos crónica. Y no saben la importante relación que tiene la tos crónica con sinusitis, o la sinusitis con tos, como ustedes le quieran llamar. Probablemente sea la segunda causa de tos crónica en los pacientes adultos. La primera, ¿cuál es? Lo hemos platicado, es el reflujo gastroesofágico. Entonces, un adulto tosedor crónico, lo primero que tenemos que descartar es reflujo, y en segundo lugar, rinosinusitis. ¿De acuerdo? Tercer lugar, otras infecciones. Puede ser una otitis crónica, ¿ok? Entonces, así se van presentando, así las cartas sobre la mesa. ¿De acuerdo? Bueno. Pasaron más semanas y el paciente sigue estando mal. Ahora sí ya tiene gran afección a su calidad de vida. El paciente se levanta de mal humor, ya no duerme bien, ronca mucho y muchísimo, ¿sí? Ya pasó una infección,
con fiebre, sin fiebre, ya regresó, se volvió a curar, pero nunca dejó de sentirse mal. El paciente siempre estuvo afectado. Y es que, si bien es cierto que una buen número de casos de sinusitis pueden ser virales y tienden a autolimitarse en el periodo de 1 a 2 semanas, otro número también de casos son por bacterias y eso sí necesitan un antibiótico. Los tratamientos o los esquemas de antibiótico han ido cambiando conforme va pasando los tiempos, ¿no? Resulta que anteriormente se decía que se tenían que dar tratamientos de antibióticos de 14, de 21, de 28 días. Y actualmente, gracias a nuevos estudios, se ha visto que no necesariamente tiene que ser tanto tiempo, ¿no? Un promedio de entre 7 y 10 días en la gran mayoría, algunos casos con 14, y para algunas sinusitis que sí están muy graves, muy severas, pues sí, a lo mejor hasta 21 días. Aquí se pueden hacer varias cosas. Se puede hacer un cultivo de secreción nasal para tratar de identificar cuál es el bicho que me está atacando. Hay bichos que no son tan susceptibles y hay otros que son muy susceptibles. Entonces, cuando me toca uno de esos bichos graves, de esos broncos, pues es mejor saber cuál es el antibiótico que le va a hacer, ¿sí? que le va a pegar, ¿no? Que le va a dar al tratamiento, ¿no? Hay sinusitis que son producidas por hongos. Estos son casos muy feos, muy raros también. Y aquí una característica importante es que ese hongo, algunos tipos de hongo, se empiezan a comer los huesos. Entonces es una cosa terrible y despreocúpense porque no pasa en niños y no pasa en personas que tienen un sistema inmunológico competente. Normalmente son adultos mayores o personas adultos que tienen algún tipo de inmunodeficiencia, algún problema inmunológico con sus defensas. Entonces eso es importante mencionarlo. Ahora rápidamente las bases antes de pasar a la sección de preguntas. Esto va a ser importante. Pues cómo se trata, cuáles son las partes, los primeros pasos para tratar, ¿no?, un tipo de sinusitis. Entonces lo primero que hay que hacer es, para tratar una sinusitis, es realizar lavados nasales o duchas nasales, como le quieran llamar, donde introducimos una cantidad abundante de agua y por medio de presión, ya sea por una jeringa, hay una botella que venden por ahí que avienta un chorro a presión, o los famosos aerosoles, o no aerosoles, sino sprays nasales que todos conocemos con agua de mar o con agua hipertónica. El objetivo es limpiar, sacar el moco que está verde, infectado, contaminado, y cambiarlo por una solución salina, o sea, limpiar estas cavidades, ¿sí? Además, el hecho de poner líquido en las cavidades nasales ayuda a que el moco, en lugar de ser espeso, pues el moco sea más líquido, más fluido y pueda expulsarse con mucha mayor facilidad. En segundo lugar, y no menos importante, desinflamar la cavidad nasal. O sea, las estructuras que están dentro de la cavidad nasal, llamados cornetes, estas como bolas de cochino, estas colitas que hacen que el aire entre y que se forme un flujo turbulento como en espiral que se va impactando con todas las paredes de la nariz. Pues si están muy inflamados, en lugar de ayudarnos nos van a perjudicar. ¿Por qué? Porque el aire no va a entrar por la nariz. Hay que desinflamarlo. Hay varios tratamientos, hay varios medicamentos que se encargan de eso. Hay algunos que funcionan de manera inmediata y hay otros que se tardan algunas cuantas semanas. En ambos casos hay que hacer un adecuado timing para meterlos y quitarlos y hacer los cambios necesarios. ¿De acuerdo? Si identificamos que el cuadro sea debido a un proceso infeccioso, entonces el uso del antibiótico estará justificado.
¿sí? ¿Y cómo lo sabemos? Pues por las características del moco, el tiempo de evolución, las condiciones generales del paciente. Hay pacientes que definitivamente ya se ven muy afectados. Pueden tener fiebre, no es habitual, pero llegan a tener un ataque al estado general, un desánimo generalizado, tos, los dolores aquí frontal o en la cara, el dolor de ojos, o sea, hay síntomas que están muy acentuados. Y esos son los pacientes que son candidatos para recibir un antibiótico. Y dependerá de cómo vea el médico clínicamente al paciente y el estado de deterioro físico en los días de toma del antibiótico, que pueden ir variando. El uso de radiografías, tomografías, suelen recomendarse, aunque no son indispensables para hacer el diagnóstico. El diagnóstico será clínico, pero en ocasiones los médicos necesitamos apoyo visual. Y por supuesto que el mejor estudio es una tomografía de senos paranasales, ¿sí? Porque las radiografías tienen un alto margen de error. Se velan, no se ven bien, se utilizan porque son poco invasivas, porque es un estudio rápido, es un estudio que no es costoso comparado con una tomografía. ¿De acuerdo? Bueno, entonces creo que esto es como todas las generalidades de lo que es la rhinosinusitis aguda, crónica, las causas, y lo que sí me gustaría es empezar a responder ciertas preguntas. Insisto que todas las preguntas sean bienvenidas, todos los comentarios. Vamos a ver. Nuestro amigo Marco dice: doctor, se acaba de decir nuestro presidente que Estado está súper bien de todo. Ya ni corrupción según hay. Saludos, felicidades, totalmente de acuerdo con la definición del maestro. Muchas gracias. Gracias, Marco. Gracias por compartir la experiencia, el comentario. Cintia dice: doctor, ¿cuál es la diferencia entre sinusitis y alergia? ¿Es normal tener solo congestión nasal? Gracias, excelente tema. Buenísima pregunta, Cintia. No lo había marcado, pero aquí viene la relación. El paciente que tiene rinitis alérgica todo el tiempo está congestionado en la nariz. Entonces, la función de la nariz de limpieza, todas las funciones que les mencioné, limpieza, de humedad, de temperatura, de barrido de moco, todo está alterado, todo falla. Y el paciente todo el tiempo está con la nariz tapada. Naturalmente, y esto no fue por una infección, que esto ocurre habitualmente por una infección. Los pacientes que tienen alergia, rinitis alérgica, que todo el tiempo están así, es fácil, muy fácil que tengan cuadros de sinusitis a la par, porque la inflamación persistente de la mucosa nasal, de estos cornetes, modifica todas las funciones, acumula moco. Además, recuerden que los pacientes alérgicos son grandes productores de moco, por lo tanto, pues mucho más rápido. O sea, de por sí producen mocos, y ahora bloqueamos la nariz, pues estas cavidades se llenan de moco y es muy fácil que se infecten. Por lo tanto, la asociación con las alergias, ¿sí? La rinitis alérgica y la rinosinusitis es muy frecuente. Seguramente todos los pacientes que tienen alergia, que me escuchan, me ven, ya han tenido más de un cuadro de sinusitis o lo han sentido si es que nadie se los ha diagnosticado después de que oyeron toda esta explicación. Entonces, sí, la sinusitis es una complicación de la rinitis alérgica o viceversa, como lo quieran ustedes ver. Esta condición de tener una alergia nasal, una alergia respiratoria, es un factor preponderante para sufrir los casos de sinusitis. Sandra dice: doctor, ¿es normal que me duela demasiado la cabeza?
casi tipo migraña cuando me da sinusitis. Así es como me siento. Así es como siento que ya me va a dar y después tengo moco. Gracias. Ok, Sandra, precisamente, ¿no? Empiezo a acumular moco, me empieza a doler la cabeza, siento una opresión frontal o un dolor aquí en las sienes, en los ojos, y después vienen el resto de síntomas, ¿no? Entonces, ¿pero por qué pasa eso? Porque empezamos a acumular moco. La nariz bloqueada, más el acumulo de producción en el moco, pues los síntomas. Dice, muchas felicidades, doctor, por el Día del Maestro. ¿Qué es lo que agrava la sinusitis si la padezco? Saludos y ya lo sigo, Manuel. Muchas gracias, Manuel, por la felicitación también. Bueno, hablamos de factores que son predisponentes, ¿no? Primer factor, que no lo había mencionado, pero que Cintia ya nos preguntó, tener rinitis alérgica. Otro factor, ser fumador. Otro factor, tener el tabique desviado, ¿no? Si yo tengo el tabique completamente desviado, una fosa nasal y todos los senos paranasales de ese lado van a tener dificultades para drenar el moco, para respirar, para hacer todas las funciones de la nariz, y puedo tener una sinusitis que sea predominantemente de un lado derecho o lado izquierdo. Otro factor predominante, otro factor predisponente. ¿Qué otros factores? Bueno, estar expuesto a contaminantes, ¿sí? Cocinar con leña o con otras cosas, todo eso afecta, ¿de acuerdo? Muy bien, Manuel. Ahora, Mariana dice, doctor, ¿cómo identificar una sinusitis de una gripe en un niño? ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer para que no le salga tanto moco? Gracias por el contenido, gracias, Mariana. Bueno, lo que se puede hacer para que los niños no tengan moco cuando tienen un cuadro gripal, o sea, porque no podemos, o sea, lo voy a poner en estos términos, no existe un medicamento que me corte el moco cuando me da una gripa. Es mentira que todos los antigripales me van a ayudar a cortar el moco, es mentira, el moco va a fluir, le dé 2, 3 antigripales, ayudan un poco. Pueden ayudar a disminuir un poco la producción de moco, me ayudan a destapar la nariz, tienen un poquito de analgésico, me siento mejor, ¿no? ¿Cómo destapan la nariz? Con fenilefrina, ¿no? Que algunos le ponen, ¿no? Entonces me ayuda a mejorar la respiración nasal. Todo eso hace que yo me sienta mejor, pero realmente que influya directamente en la producción de moco es muy pequeña o muy somera el efecto que llega a tener un antihistamínico, que eso es lo que normalmente utilizamos con la producción de moco, a menos que se trate de un paciente alérgico, ¿sí? Ahí sí tiene mucho mayor efecto, pero si no eres un paciente alérgico, la verdad es que los antigripales pues te van a hacer sentir mejor por el analgésico, o te van a hacer sentir mejor porque te destapan un poco la nariz, pero sobre el moco nada, sobre el moco los lavados nada más, ¿no? ¿Y cómo saber que un niño ya está teniendo un cuadro de sinusitis? 2 factores fundamentales: excesiva o moderada cantidad de producción de mocos verdes hacia adelante y sobre todo hacia atrás, en el fondo de la garganta, ¿sí? Y un olor muy característico a moco especial que despiden, con o sin tos, y esto durante algunos días o semanas. Entonces es una sinusitis esa. Saúl me dice, doctor, ¿sí recomiendan los sprays nasales? Es que me habían comentado que pueden salir contraproducentes porque resecan la nariz. ¿Es verdad? Bueno, gracias, Saúl. Recomendados todas las aguas de mar que ustedes quieran, esas no van a resecar, aguas de mar isotónicas. Recomendado el uso de sprays que tienen un tipo de esteroide nasal como mometasona, fluticasona, por algunas cuantas semanas me van a ayudar a desinflamar las cornetes. Recomendado recomendado eso. No recomendado, o solo por
un periodo de 5 días máximo el uso del Afrin, el uso de la oximetazolina, que son todos estos, ¿no? Afrin, Gotinal, Iliadin, hay N cantidad de marcas de medicamentos que te aplicas directamente en la nariz y trabajan inmediatamente porque son vasopresores y hacen que la nariz o los cornetes se hagan chiquitos y uno pueda respirar mejor y ayudan al drenaje. Entonces, por unos días pueden funcionar bastante bien, pero esto sí, se abusa de ellos, sí producen rebote. Entonces, cada vez son más demandantes, los tengo que usar más tiempo, me duran menos tiempo y no los puedo suspender. Dice, doctor, mi maestro de historia nos comentaba que José María Morelos usaba el pañuelo en la cabeza porque le daban fuertes dolores de cabeza tipo migraña porque tenía sinusitis. Ahora sí, quién sabe, pero mi pregunta es, ¿funciona presionar la cabeza cuando hay dolor? Jorge, gracias. Pues la verdad es que es un alivio como temporal, ¿no? No va a disminuir la opresión que hay en la región frontal de la cara, porque ahí está el moco, hay que hacer que drene el moco, ¿no? Con todo lo que estuvimos platicando. Y realmente yo creo que es cuestión nada más de percepción, ¿no? El uso de estas cosas, pañuelos. Es un dato interesante el de Morelos, no lo había escuchado nunca, pero lo voy a investigar, sin duda. Gracias, Jorge. Dice, doctor, entonces, fumar agrava la sinusitis. Y si deja de fumar hace tiempo, aún eso es factor para que lo padezca. Bueno, Carlos, gracias. Es uno de los factores. Yo creo que hay que hacer una valoración del por qué, a pesar de que dejaste el cigarro, sigues teniendo sinusitis. Yo te diría que buscáramos alergia, ¿no? No que vayas a tener una rinitis, ¿sí? Que tengas o no una alteración del tabique de la función nasal y que esté muy desviado y que haga que acumules moco. Entonces, primero también checaría esas dos partes. Doctor, ¿la sinusitis se cura o se puede operar para erradicarla? Pamela, gracias. A veces cuando la sinusitis es tan crónica, algunos médicos como los otorrinos operan y limpian los senos, las cavidades, ¿no? Esto es cuando el moco es muy espeso, cuando ya les dieron tratamiento, cuando se falla, cuando hay muchas recaídas, se puede hacer. Mi recomendación es siempre ir probando de lo menos invasivo a lo más invasivo. Entonces, si todo fracasa, pues bueno, considerar el tema quirúrgico, pero no de primera instancia, ¿no? Y tampoco se trata de estar operándote cada 6, 8, 12 meses, porque tampoco se trata de eso. Más bien buscar la causa del por qué estoy recayendo. Ahora, dice Miriam Mendiola, doctor, buena tarde. ¿Es bueno estar dando antihistamínicos para la sinusitis? ¿Esto genera sinusitis? Precisamente, Miriam, es algo de lo que estábamos platicando. Los antihistamínicos lo que hacen es que secan el moco, ¿no? El moco tiene una cantidad de agua y el antihistamínico lo que hace es que sí ayuda a disminuir la producción de moco en las células que lo producen, pero al moco que ya está le quitan agua y entonces el moco se hace más espeso, como una gelatina, como un slime, y es muy difícil mover un moco espeso si no lo estamos irrigando de soluciones y de otras cosas, porque pues prácticamente se queda pegado como una goma. Por lo tanto, basar el tratamiento de una gripa simplemente con un antihistamínico resultaría contraproducente y podría ser un factor para desarrollar una sinusitis. O, si ya tengo una sinusitis, estar dando solo antihistamínicos sin que yo sea alérgico, sin que yo tenga una hiperproducción de moco, pues la verdad también va a ser contraproducente.
En todo caso, el médico tendría que revisarlo, ¿no? Miren, aquí tengo varios comentarios de Imperfecto, muchas gracias. Vámonos rápido con ellos. Dice Arael, buenas tardes. Yo pensaba que por aquí no había forma de contestar. Desde Zamora digo que es un buen programa. Muchas gracias. Qué bueno que me escuchan por ahí. Patita lastimada dice, hola doctor, lo quiero mucho. Yo pensaba que ya no se leían los comentarios desde Imperfecto y no sabía por dónde comentarle. Soy un poquito, no voy a decir eso, un poquito, bueno, eso no lo voy a leer, Patita. Con esto de los medios, o sea que no se le dan los medios, y aprendí que aquí, perdón por la lectura, lo quiero mucho. Gracias, Patita lastimada. Israel, felicidades a los maestros. He escuchado que usted también es maestro. Un día entrevistó a alguien al que le dio clases. Sí, en efecto. Israel, muchas gracias. Tengo ese gran privilegio, la verdad, de haber sido formador de médicos alergólogos durante más de 15, 18 generaciones, ¿no? Entonces, sí lo soy. Sirena Pelona dice, felicitaciones al doctor por maestro. Un tema interesante para las mamás es que muchas mujeres hemos tenido, que es el cáncer de seno o cervicuterino. Ojalá pueda tocar esos temas. Lo hemos hecho, pero lo seguiremos tratando porque nunca sobra. Sirena. Hilary dice, hola doctor, qué gusto. Lo he escuchado siempre. Es bueno saber que sigue respondiendo comentarios por este lado, pues me agrada mucho la forma de tomar los temas. Felicidades. Gracias, Hilary. Gerardo dice, ¿la sinusitis puede traer alguna alergia o algunas alergias? Pues más bien lo que comentaba Gerardo es que si tú tienes alergias es fácil que puedas tener una sinusitis. No al revés, no que por tener sinusitis te dé alergia, eso ahí no corre en ese sentido. Una terminación de WhatsApp 61 dice, los ronquidos en la sinusitis son horribles o solo en algunos casos o complicaciones. ¿Hay tratamientos para esos ronquidos? Pues bueno, gracias por el comentario. Y sí, si logramos desinflamar los cornetes de la mucosa nasal y mejoramos la ventilación, con toda seguridad los ronquidos van a disminuir mucho o disminuirán en algo. Habrá que ver otros factores que tienen que ver con el peso, el cuello, ¿no? Si es un cuello corto, es un cuello largo, la bóveda de la cavidad orofaringea, si es muy grande, si es pequeña, el paladar, si está flácido o no, son muchos otros factores, pero este es uno de ellos. Otra terminación de WhatsApp 28 dice, ¿en adultos mayores la sinusitis puede tener complicaciones? La respuesta es sí, siempre y cuando tengan alterado el sistema inmunológico. O sea, si lo tienen bajo el sistema inmunológico, pueden tener una mastoiditis o pueden tener una otitis media o una infección en el ojo o bueno, incluso hasta abscesos, ¿no? Cerebrales, o sea, cosas muy graves, ¿no? Entonces sí hay que atenderlo y sobre todo, acuérdense que los adultos mayores son bebés, son chiquitos, ¿de acuerdo? Últimos dos comentarios, uno de Pan dice, entonces el mal olor de boca puede ser un síntoma de que tenga sinusitis. Completamente, de acuerdo, Pan. Carla me dice, doctor, ¿podría hablar de la alergia a los alimentos y a ciertos medicamentos? ¿Por qué se da? Nos lo llevamos de tema para prepararlo. Claro que sí, Carla. Pues bueno, terminamos corriendo. Gracias por todos sus comentarios, son queridísimos y bien recibidos por cualquiera de los medios. Gracias a las personas que nos escriben por Imperfecto. Gracias por los que nos escriben a través del live, del Facebook Live. Y bueno, terminamos este programa. Quédense con la cápsula del Dr. Gus Valle. Va a estar muy buena, interesante. Si no vieron todo el programa, búsquenlo para que lo vean asincrónicamente en las redes que ya platicamos, en los podcasts, en el YouTube. ¿Sí?
Los jueves también, a través de esta sintonía en Imperfecto, se repite el programa a las 4 de la tarde. Así que no me resta nada más que despedirme, agradecerles su tiempo, el espacio, su cariño, sus felicitaciones. Yo les deseo lo mejor, que sean felices y nos vemos la próxima semana con muchas ganas, con muchos temas nuevos y hasta la próxima. Amigos, hola, soy el doctor Jaime del Río, soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas. Por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolancolomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río. Y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas, para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos.